Bien, como se vio en el audiovisual anterior, se tenía el programa para arrancar y parar un motor hecho de dos maneras. En la primera forma, mediante el método de enclavamiento, y en la segunda forma, mediante la utilización del bloque relé autoenclavador o set reset. Ahora se va a hacer ese mismo programa en las dos formas, pero en lenguaje de bloques o lenguaje FBD. La diferencia es que primero en lenguaje de bloques no existen contactos ni bobinas, por lo tanto no se puede colocar de esta forma, por ejemplo, el paralelo entre dos contactos o el serie entre dos contactos o entre dos grupos de contactos. En lugar de ese arreglo de colocar los contactos en paralelo y en serie, existen instrucciones lógicas como por ejemplo la instrucción OR o la instrucción O, que combina dos o más elementos booleanos en paralelo, y la instrucción I, o también llamada AND, que combina dos o más elementos digitales booleanos en serie. Aquí se observa que hay un OR entre estos dos, es decir, entre el arranque y el motor 1, y el conjunto está en serie, por lo tanto habrá un AND con el negado de este otro contacto o entrada, que es la entrada I2. Hay que tener en cuenta eso cuando ahora, en unos instantes, se proceda a llevar a cabo este mismo ejemplo, pero en ese nuevo lenguaje o lenguaje de bloques funcionales. Bien, para ello, primero aquí de nuevo en archivo, se abre un nuevo esquema, pero esta vez diagrama de funciones o diagrama de bloques, abreviado FUP, y aparece la plantilla con la rejilla por defecto que se va a eliminar. Aquí en formato de cuadrícula no la vamos a visualizar para tener una pantalla más limpia, libre de esa matriz de puntos. Luego el título, exactamente igual que con lenguaje de escalera, sería arranque y parada de un motor. Igual que antes, con la herramienta de selección se puede mover o cambiar el tipo de texto, etcétera, del título de cualquier comentario que se coloque. Se van a colocar primero los elementos. El primer elemento sería una entrada que vamos a colocarlo un poco más grande. Se va a configurar con un comentario Start 1, porque luego habrá un Start 2. Y en la simulación se va a simular como un pulsador normalmente abierto. Luego se va a colocar una segunda entrada. Vamos a colocarla aquí abajo por el momento. Doble clic, comentario sería el Stop 1. Y también se podría colocar como pulsador normalmente abierto. Aquí también está la opción de colocarla como pulsador normalmente cerrado, pero no lo voy a hacer porque eso se va a hacer de otra manera que se les mostrará en unos momentos. Se valida y aquí están las dos entradas. Y por último la salida Q, aquí en el árbol de las instrucciones, la salida Q, que será el motor, comentario, motor. Ahora hay que conectar estos elementos, pero utilizando las funciones lógicas. Se recuerda que en el lenguaje de escalera se tenía un OR o paralelo entre el start y el motor, y después se tenía un AND entre ese grupo de start y motor y el pulsador de stop, pero interpretado como negado. Entonces esto se puede hacer de varias maneras. La que voy a escoger es la siguiente. Aquí en funciones básicas voy a colocar primero la instrucción AND, que es el serie, o la instrucción INT. Este es el bloque AND, tiene 4 entradas y tiene una salida. Si se recuerda, en el lenguaje de escalera, este bloque AND unía el grupo del paralelo que había al principio con el botón de parada negado. Quiere decir que una de las entradas del AND, la voy a poner aquí en la segunda entrada, va a ser este pulsador de parada. Pero como era en escalera un contacto normalmente cerrado, el normalmente cerrado lo voy a colocar simplemente poniéndome aquí con la punta del ratón, escogiendo clic derecho y eligiendo la opción negar conector. Pone entonces aquí un punto negro y eso quiere decir que la señal
booleana que proviene aquí del stop, que es un contacto normalmente abierto, la va a interpretar al revés. Si aquí viene un 0, aquí habrá un 1, y si aquí se genera un 1, aquí habrá un 0. Ahora hay que hacer el paralelo entre la combinación del botón de Start y el motor, y luego ese paralelo va a alimentar la primera entrada del AND. Entonces, la salida del AND se puede conectar directamente aquí a la salida del motor, y ahora se busca aquí en las funciones básicas la función O, la función OR, y se puede colocar aquí en el medio. A esa función O va a llegar primero el Start, y eso va a estar en paralelo, es decir, O, con la salida del motor. Se puede intentar ahora, por ejemplo, llevar la salida del motor aquí atrás y colocarla aquí, y aquí ya hay una realimentación, y el resultado de este O va aquí a la otra entrada del AND. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene un paralelo entre el Start, es decir, entre la entrada número 1 y el motor, que sería la parte de enclavamiento. Ese O, ese paralelo, va en serie AND con el stop. Si se pone el stop tal vez aquí arriba, se ve un poco más claro. Lo que confunde un poco es esta línea que va aquí hacia atrás y entra en el OR. Para evitar este tipo de enlaces hacia atrás, que por lo general son permitidos, a veces no, depende de cómo el software pueda manejar esa situación, se puede cortar esta línea y colocarlo en forma de enlaces de fuente y destino. Si por ejemplo marco aquí el enlace y con clic derecho le digo desconectar, él hace la desconexión y pone aquí en la entrada número 2 del OR de dónde viene, cuál es la fuente que alimenta esta segunda entrada del OR, que es Q1, es decir, este bloque. Y a su vez la salida del motor, es decir, el bloque Q1, va al bloque 002, entrada número 2, y el bloque 002 es precisamente el OR. De esa forma se ve un poco más claro, porque no hay líneas que van hacia atrás, cómo funcionaría el programa. Esto lo puedo colocar de nuevo aquí abajo para que no se crucen esas líneas, aunque si se crucen no hay ningún problema. Y este programa, aunque parezca mentira y aunque parezca un poco más complicado, hace exactamente igual lo que hacía el programa anterior en Escalera. Voy a poner aquí todo recto y vamos a repetir, vamos a ver por qué esto funcionaría exactamente igual. Si se pulsa aquí el pulsador de Start, hay un 1 aquí, y como esto es un O, el O deja pasar cualquiera de estas señales que esté en 1, ya que el O es una función lógica cuya salida es 1 si cualquiera, al menos una de sus entradas está en 1. Al estar en 1 esta primera entrada, aquí va a haber un 1. Y este 1 se combina con esta entrada que viene aquí del pulsador de parada. Como el pulsador de parada no está activado, hay un 0 aquí, cuyo negado es 1. Por lo tanto, el AND tiene dos unos aquí. Y las entradas que no se usan, como se dijo ya en otra presentación, él las considera como si estuvieran en 1. Por lo tanto, hay 4 unos aquí, y al haber 4 unos aquí, el AND genera un 1 y el motor enciende. Cuando se quita el dedo del pulsador, hay un 0 aquí, pero al estar el motor encendido, al haber un 1 aquí, hay un 1 aquí también, porque es la misma señal. Y ese 1 en este OR mantiene el 1 en la salida y mantiene el motor encendido. Para apagarlo, se pulsa el pulsador número 2, él coloca un 1 aquí, ese 1 se convierte en 0 por este negado, y por lo tanto, como esto es un AND, cualquiera de las entradas que esté en 0 produce un 0 a la salida. Por lo tanto, el motor se apaga. Bien, para convencernos de que realmente eso es así, vamos a probarlo con el simulador. Se activa el simulador. Aquí están las dos entradas tipo pulsador, el motor está apagado. Si pulso en la número 1 y suelto, el motor enciende y queda encendido. Y aquí se ven las líneas rojas, ¿por qué queda encendido? Yo al pulsar el pulsador número 1, hay una línea roja aquí y ahí enciende el motor. Pero al soltarlo, la línea roja que mantiene el motor encendido es esta, porque este Q1 no es otra cosa sino el estado del motor, y el motor está en 1. Por lo tanto, esto está en 1. Como esto es un OR, hay un 1 aquí, esto está en 0, pero el negado es 1. Las dos entradas que no se usan en el AND es 1, aquí hay un 1, el motor permanece encendido. ¿Cómo hago para apagarlo? Tengo que pulsar este pulsador de acá.
el stop. Lo puedo pulsar aquí o lo puedo pulsar aquí abajo. Si lo pulso aquí abajo, él genera un 1 aquí, negado sería 0, y al haber un 0 en un AND, no importa lo que haya en las otras entradas, aquí hay un 0. Por lo tanto, el motor se apaga. Veamos, pulso y el motor se apaga. Con eso queda demostrado en lenguaje de bloques cómo funciona el mecanismo de arranque y parado de un motor. En un principio podría parecer un poco más complicado por la utilización del AND y del OR, hay que acostumbrarse, pero puedo asegurar que en el resto de los programas, cuando ya se usan instrucciones más complicadas, es mucho más sencillo, es mucho más intuitivo utilizar este lenguaje. Ahora voy a hacer exactamente el mismo programa y veremos la diferencia con respecto a escalera, pero utilizando el método del relé autoenclavador. Se va a usar otro motor, sería el motor número 2, otro arranque y otra parada. Entonces bajo un poco aquí y sin poner título ni nada, busco de nuevo dos entradas. La entrada número 3 ya automáticamente me la puso por defecto porque sabe que la 1 y 2 están utilizadas. Comentario, le puedo poner Start número 2, simulación, pulsador normalmente abierto. Y ahora voy a poner un segundo pulsador, vamos a ponerlo también normalmente abierto, que sea el de Stop. Entonces marco la entrada aquí, sería la entrada número 4, doble clic, comentario, Stop 2, simulación normalmente abierto. Valido, y ahora simplemente me voy abajo a otras funciones y escojo el relé autoenclavador, el relé Reset Set. Lo marco y lo coloco aquí. Luce exactamente igual, aparentemente, que en lenguaje de escalera, pero hay una diferencia muy importante que ahora vamos a destacar. Conecto primero la entrada número 1 al set, la entrada número 2, que es el stop, al reset, y ahora no necesito, como en escalera, una variable interna. Él tiene su propia salida, él tiene su propia línea aquí a la derecha. Por lo tanto, y esto es una enorme ventaja con respecto al lenguaje de escalera, puedo colocar la salida del segundo motor aquí directamente, doble clic, comentario, motor 2, valido, conecto, alineo y listo. Sin utilizar esa variable interna que teníamos que utilizar en escalera. De resto, el bloque trabaja exactamente igual. Bien, vamos a probar ahora este segundo motor. Simulación. Aquí están los 4 pulsadores. Los 2 primeros para el primer motor, los 2 segundos para el segundo motor. Son motores independientes. Voy a pulsar aquí y voy a hacer un set. Pulso y 3. Hago un set, pulso y quito. O sea, pulso y quito. Pero el motor quedó encendido. Ahora hago un reset y el motor se apaga. Como en escalera, si lograra pulsar los dos al mismo tiempo, el motor se apaga. El reset tiene preferencia sobre el set. Y eso es por cuestión de seguridad. Si al operador se le ocurre dar o activar los dos botones al mismo tiempo, que es una orden contradictoria, le está diciendo al motor arranque y al mismo tiempo para, el motor va a parar por cómo está constituido este bloque de relé autoenclavador. Y con eso pues se tiene el segundo ejercicio, que es el mismo del anterior, el arranque y parada de un motor utilizando dos tecnologías y en este caso utilizando un segundo lenguaje que es el que vamos a seguir utilizando de aquí en adelante, que es el lenguaje de bloques o lenguaje FUP, FUP como se abrevia en sus siglas en alemán. Bien, si les ha gustado esta entrega, pues por favor suscríbanse al canal, denle like y van a venir muchas más entregas con muchas más explicaciones y ejercicios prácticos hasta que estén en capacidad de dominar prácticamente casi al 100% lo que es la programación en el logo. Los espero entonces para la siguiente entrega y muy agradecido.